Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse al conversatorio Experiencias de Evaluación Formativa en Educación Básica y Superior. Este conversatorio está organizado por el Diplomado en Evaluación Formativa para el Aprendizaje. Voy a cederle la palabra al coordinador de este diplomado para que pueda comenzar el evento. Giancarlo, puedes comenzar. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí en este espacio que compartimos todos los presentes en esta noche, hoy 20 de julio de 2022. Es un gusto para mí poder presentar este conversatorio denominado Experiencias de Evaluación Formativa en Educación Básica y Superior, organizado por el Diplomado en Evaluación Formativa para el Aprendizaje de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a tener este primer momento para conocer un poco cuál es la dinámica de este espacio de diálogo que vamos a compartir hoy. Quiero mencionarles que este conversatorio, Experiencias de Evaluación Formativa en Educación Básica y Superior, tiene como objetivo generar un espacio de diálogo en el que se valore el potencial de la evaluación formativa en la educación básica y superior, reconociendo sus fortalezas, limitaciones y desafíos. Quizás hemos participado en muchos webinars, muchos eventos sobre evaluación formativa, sobre instrumentos de evaluación, retroalimentación y diferentes aspectos que nos ayudan a llevar a cabo una evaluación formativa. Este espacio, en cambio, parte desde la práctica docente, desde las experiencias en el aula que van a compartir los panelistas que están conmigo hoy y que en un momento voy a presentar. Y es una mirada transversal, una mirada completa, porque no nos vamos a focalizar en una etapa de la escolaridad o de la educación, sino vamos a abordar un poquito más, tanto la educación básica, la escuela, como la educación superior, en este caso la universidad. De tal manera que podemos ver cómo esta propuesta de evaluación formativa se está desarrollando en las universidades, en las escuelas, desde la experiencia que están viviendo los colegas que hoy me acompañan. Quiero decir también que este conversatorio va a tener la participación de todos ustedes, van a tener acceso al chat para poder colocar sus consultas y comentarios en cualquier momento. Dentro de este conversatorio hay una ronda de preguntas y de comentarios donde tomaremos en cuenta sus intervenciones que sabemos que son muy valiosas, en base también a su experiencia, en base a lo que saben sobre este tema, sus dudas. Creo que este espacio va a ser muy enriquecedor. Quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan en este conversatorio. Experiencias de evaluación formativa en educación básica y superior. Ellos ya están aquí en pantalla, seguro ya pueden visualizarlos, y voy a presentar a cada uno. Como les mencioné, la mirada es a nivel de educación básica y superior. Contamos con dos colegas que van a dar su intervención desde la experiencia de educación básica y dos colegas de la educación superior. Se encuentra con nosotros para dar a conocer su experiencia de evaluación formativa en educación básica, dos profesores que voy a presentar. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al profesor Miguel Ángel Ceballos Noriega. Él es licenciado en educación secundaria con especialidad en lengua y literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios concluidos y trabajo final de máster aprobado de la maestría en didáctica de la lengua y la literatura en educación secundaria y bachillerato en la Universidad de La Rioja, España. Además, tiene 20 años de experiencia como profesor de lengua y literatura de nivel secundaria y asesor de área en instituciones privadas de prestigio, como el Colegio San Juan María Vianney, el Colegio Sagrados Corazones Recoleta y actualmente en el Colegio de la Inmaculada Jesuita. Le doy la bienvenida, profesor Miguel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giancarlo. También quiero dar la bienvenida al profesor Andrés David González Marín, magíster en educación con mención en currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en educación en la especialidad de Ciencias Históricos Sociales por la Universidad Marcelino Champañán. Es especialista en formación de proyectos de responsabilidad social
Tiene amplia experiencia en educación básica regular y en la enseñanza del curso de historia en el programa de diplomado de bachillerato internacional y en la asesoría en proyectos de investigación histórica y monografía de estudiantes de este programa. Asimismo, se ha desempeñado en formación inicial docente en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como docente de ciencias sociales en educación básica en un colegio particular y religioso en el distrito de Surco. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar aquí. Como les mencioné, Muchas gracias. el profesor Miguel y Andrés van a participar en este conversatorio de su experiencia en la educación básica. Y a nivel de educación superior, nos acompañan las siguientes docentes. Voy a presentar a Gisela Ivonne Ascona Ábalos. Ella es doctora en educación y magíster en educación con mención en docencia y gestión educativa por la Universidad César Vallejo. Es licenciada en educación con especialidad en filosofía y religión por la Universidad Católica Sede Sapientia, docente de investigación en el Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica del Perú y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Sede Sapientia. Asimismo, es docente del programa de doctorado en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Es asesora de tesis y responsable de segunda lectoría de tesis de maestrías en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Sede Sapientia. Cuenta con publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas en temas interdisciplinarios, sobre todo en cuanto a interculturalidad e investigación. Forma parte de equipos internacionales y nacionales en cuanto a investigación, entre ellos del equipo de investigación interdisciplinario internacional INCOSMICOM de la Universidad de Insubria, en Varese, Italia, en calidad de coinvestigadora y coordinadora de estudios interculturales amazónicos en Latinoamérica. Gracias, Gisela, por estar aquí. Bienvenida a este conversatorio. A ti, muchísimas gracias. También quiero presentar a Elisa Matilde Díaz Ubillús. Es magíster en educación con mención en tecnología educativa y currículo. Cuenta con estudios concluidos de doctorado realizados en UNIFE y es egresada del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrey. Asimismo, ha realizado estudios de diplomado en autoevaluación y acreditación de carreras de educación superior en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A nivel internacional, cuenta con posgrado en calidad de educación realizado en el Paulo Freire Institute, adscrito a la Universidad Libre de Berlín, Alemania, posgrado en currículo y prácticas escolares en Flaxo, Argentina, y estudios de política en evaluación de los aprendizajes en el IIPE UNESCO Buenos Aires. Tiene más de 27 años de experiencia en formación de docentes, 25 años en la conducción de programas y proyectos educativos de perfeccionamiento profesional. Se ha desempeñado como directora nacional de educación primaria en el Ministerio de Educación del Perú, evaluadora externa para el CINEASE, coordinadora del componente de formación inicial docente en UNESCO Perú y consultora de organismos internacionales, entre ellos UNICEF. Actualmente se desempeña como coordinadora de un programa de fortalecimiento docente de competencias en el Ministerio de Educación y es docente en escuelas de posgrado de diversas universidades en el Perú y en el extranjero, entre ellas la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y tiene a cargo cursos de evaluación, acreditación y currículum. Gracias, Elisa, por aceptar la invitación y bienvenida a este conversatorio. Gracias, Giancarlo, por la invitación. Muy bien, tanto Gisela como Elisa nos van a hablar desde la experiencia en la educación superior. Y les comento que este conversatorio va a tener una primera parte que es un marco conceptual, referencial sobre la evaluación formativa, que va a estar a cargo de mi persona. Y luego pasaremos a el conversatorio propiamente dicho. Tendremos dos primeras rondas con preguntas que van a contestar los panelistas. Van a contar con un tiempo que yo especificaré luego, donde van a poder comentar en cuanto a lo que se va consultando. Y luego tendremos una tercera ronda con las preguntas del público. Por eso es importante a todos los asistentes, les digo y tomen en cuenta poder realizar sus comentarios, sus preguntas en el momento que consideren oportuno a través del chat. Se van a estar sistematizando para que en el momento de las preguntas, que es la tercera ronda, se puedan emplear para el diálogo, para enriquecer este conversatorio. Y por último, cerraremos con las conclusiones. Entonces, como ven, es un conversatorio muy interesante, bastante completo. Queremos que sea de utilidad, que nos siga animando en nuestra labor docente y
descubrir, ¿no? Descubrir desde la experiencia cuáles son estas bondades de la evaluación formativa y también, ¿por qué no?, las limitaciones y desafíos que podemos encontrar. Sabemos que no hay enfoque perfecto, pero sí enfoques perfectibles y desde la experiencia, junto con la teoría, que seguro también va a salir por aquí, vamos a ir construyendo ese aprendizaje colaborativo hoy. Por ello, quiero dar inicio a nuestro conversatorio y para ello vamos a iniciar con el marco referencial sobre la evaluación formativa, porque hay muchas definiciones sobre evaluación formativa, se dice mucho sobre ella, pero es bueno saber por dónde vamos a ir, ¿no? ¿Qué teóricos nos están orientando en esta comprensión de la evaluación formativa? Entonces, aquí yo he seleccionado 3 definiciones que voy a compartir con ustedes para que veamos por dónde estamos yendo en este conversatorio. Y sabemos que la evaluación formativa, nos dice Pérez y colaboradores, es todo proceso de evaluación cuyo propósito principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo útil para que el estudiantado aprenda más y o corrija sus errores y para que el profesorado aprenda a perfeccionar su práctica docente. Entonces, es una evaluación que tiene un sentido especial, un sentido de mejora, ¿no? De seguir creciendo, construyendo. Y no solo útil para el estudiante, sino también para el docente, ¿no? Ambos mejoran, ambos aprenden de la evaluación formativa, ¿no? Somos evaluados para aprender, ¿no? Somos evaluados para aprender. Y la definición que nos da el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de la Educación Básica es que esta evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge, analiza y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Entonces vemos aquí este tenor de la mejora continua, y a partir de evidencias, a partir de recoger información, analizarla, valorarla, para poder ayudar, contribuir a este desarrollo. Finalmente, Brookhart, citada en Martínez, nos habla que es un proceso mediante el cual se recaba la información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces vemos que no solo es aprendizaje del estudiante, también es enseñanza, el docente, ¿no? Que los maestros pueden usar para tomar decisiones instruccionales, decisiones de mejora de su práctica pedagógica, de optimización de esta, y también los alumnos pueden utilizar esta información para mejorar su propio desempeño. Y es una fuente de motivación para los alumnos, ¿no? Qué importante es saber a través de la retroalimentación de un docente en qué puedo mejorar para seguir creciendo, ¿no? Para continuar aprendiendo. A veces pensamos en evaluación como algo oscuro, algo tétrico, nos da mucho miedo. Me van a evaluar, es un examen, saco 10, saco 12, saqué 5, ahora ¿qué hago? Y realmente ¿qué pasó, no? ¿Y por qué en este trabajo tengo esta nota? ¿Por qué en este proyecto tengo esta nota? ¿Por qué salió así? Que a veces en una evaluación tradicional no tenemos esa información. Se convierte más en algo punitivo. En cambio, en una evaluación formativa hay una información valiosa que el estudiante va a recibir sobre su desempeño en ese proceso. No al final, no cuando termine el curso, sino durante todo el desarrollo, para que justamente en ese camino pueda ir mejorando y lograr mejores niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? De las competencias que se buscan trabajar. Entonces, con este marco muy general, pero también muy sintético, vamos a dar paso a la primera ronda. Y la primera ronda tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus prácticas de evaluación formativa y qué resultados han conseguido con estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel en que se desempeñan? Para ello, vamos a tener nosotros esta primera ronda que dura 24 minutos, para lo cual cada panelista tiene un total de 6 minutos para dar a conocer sus apreciaciones, sus experiencias. Entonces, repito la pregunta, es ¿cuáles son sus prácticas de evaluación formativa y qué resultados han conseguido con estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel en que se desempeñan? Y vamos a iniciar con la educación básica. Le voy a dar paso al profesor Andrés González, que cuenta con 6 minutos para poder intervenir. Adelante, Andrés. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Giancarlo.
Y efectivamente es sumamente importante poder reflexionar sobre estos diferentes procesos, ¿no? Que son parte del quehacer docente. Quiero recalcar tres procesos propios, tres procesos curriculares, ¿no? Propios de nuestra reflexión constante, que son el diseño, la diversificación y la evaluación tanto del currículo como de los aprendizajes. Entonces, la evaluación formativa va a impactar en estos dos ámbitos, en la parte curricular y en la parte de los aprendizajes. Por tanto, yo creo que dos prácticas importantes que creo que nos es común a todos los que buscamos desarrollar el modelo por competencias y esta evaluación formativa, es que en primer lugar hay que tener claros los objetivos de la sesión de aprendizaje. No es solamente ponerlos por escrito o tomar lo que necesito del currículum y ya está para tener la unidad o la sesión lista, ¿no? Sino que es ser conscientes de estos objetivos que son nuestros propósitos, porque justamente de esa manera podemos orientar mejor al estudiante, porque no solamente orientamos en función de contenidos, sino que esta evaluación formativa tiende más justamente al aprendizaje un poco más profundo, más consciente. Por ejemplo, en el área de ciencias sociales y de DPCC, del que soy docente, bueno, también en otras áreas curriculares, tenemos pues varios desempeños que gestionar. Por tanto, ¿cómo podemos realizar una adecuada evaluación, ¿no? del currículo y de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Pues desde la integración de dichos procesos, ¿no? de estos desempeños. Porque me ha tocado a veces estar en colegios donde se busca que a una sesión un desempeño, cosa que no va por ese camino, sino la integración de estos, ¿no? Porque si no terminamos agotados y terminamos más pensando en alcanzar determinado objetivo muy específico y no valorar realmente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Otro aspecto importante que considero dentro de esta evaluación formativa son los procesos de metacognición y retroalimentación, ¿no? Que normalmente los llevamos de la mano. Porque en verdad encuentro en estos dos procesos verdaderos avances, puesto que al poderlo haber aplicado, mis estudiantes han logrado ser más conscientes de aquello que van aprendiendo, no solo a nivel de contenidos, que también es un elemento que trabajamos, pero sobre todo estos niveles de logro que tanto hablamos, ¿no? Que el por A, pero ¿por qué A? B, porque B, y una C, porque C, más allá de un tema de calificación. Porque justamente en el modelo anterior, el modelo tradicional, la evaluación era más que nada un tema competitivo, ¿no? Se veía entre estudiantes. ¿Quién tiene 20? ¿Quién tiene 15? ¿Quién tiene 10? Mientras que en una evaluación formativa buscamos más bien que el estudiante sea consciente de su propio aprendizaje y pueda medir en qué nivel de logro está en función de una referencia que es los propósitos de aprendizaje. Y en algunos colegios donde he estado, pues estos procesos de metacognición y retroalimentación son muy poco tomados en cuenta o incluso son nulos, en la que no se menciona por ningún lado, ¿no? Porque se centran muchas veces en el contenido. Pero también, felizmente, he tenido la oportunidad de estar en colegios donde estos procesos de metacognición y retroalimentación han sido parte necesaria de todo el proceso de aprendizaje, de toda la experiencia de aprendizaje. Y en estos casos realmente han habido aprendizajes profundos, aprendizajes valiosos, aprendizajes que se pueden adaptar a diferentes contextos, que es también lo que buscamos, ¿no? Más allá del contenido justamente para poder adaptar a nuevos contextos. Y en definitiva, la formación de un pensamiento crítico vinculado al propio desarrollo, ¿no? del estudiante. Porque conforme van creciendo, tienen que tener estas herramientas de reflexión para diferentes entornos, no solo para escuela, no solo para la universidad, sino tener estas herramientas para su vida cotidiana. Y hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora doy el pase al profesor Miguel Ceballos con la misma pregunta. ¿Cuáles son sus prácticas de evaluación formativa y qué resultados han conseguido con estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Continuamos hablando en el nivel de educación básica. Adelante, profesor Miguel.
Muchísimas gracias, Giancarlo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En nuestra práctica pedagógica, cuando nosotros apreciamos que nuestros estudiantes están familiarizados con una terminología y con el proceso de la evaluación formativa, definitivamente que las sensaciones son bastante positivas, ¿no? Cuando los estudiantes nos dicen: profesor, la retroalimentación, profesor, la corrección, profesor, la revisión, y saben que todo esto apunta a determinados logros con relación a sus desempeños, competencias y capacidades, la satisfacción es muy grande, ¿no? Porque hemos observado que nuestros estudiantes están bastante familiarizados con el proceso de la evaluación formativa y poco a poco van erradicando palabras o terminología como aprobé o no aprobé, que creo que no es lo importante en este caso, ¿no? En el proceso de la evaluación formativa, lo más importante es el proceso a través del cual voy desarrollando mis desempeños, voy desarrollando mis capacidades que me permiten lograr determinadas competencias. Ahora, en torno a la evaluación formativa, creo que es importantísimo tener claridad en torno a los objetivos que debemos lograr, no solamente los docentes. Creo que la claridad debe estar sobre todo en los estudiantes. Creo que uno de los principios para llevar adelante esta evaluación formativa es que nosotros seamos claros y frontales con los estudiantes, ¿no? Esto queremos alcanzar, esto queremos lograr, esto queremos que tú logres, ¿no? Y si el estudiante tiene claridad en torno a lo que se debe lograr, pues creo que vamos a ir por un buen camino. En torno a la claridad, creo que es importante también mencionar que los estudiantes, teniendo el norte despejado, pues van a caminar de la mano del profesor a través de una retroalimentación constante en torno al logro de estos objetivos, ¿no? Creo que ese es un aspecto que debemos considerar. Ahora, si los maestros, si los docentes tenemos claro que una evaluación es realmente formativa, cuando comparamos los niveles reales en los que se encuentran los estudiantes con los niveles de referencia, y a partir de esta comparación obtenemos información importante que nos permite tomar decisiones en torno a nuestra práctica docente, pues creo que estamos poniendo en práctica una real evaluación formativa. Los niveles reales los obtenemos a través de los diferentes diagnósticos, ¿no? Que pueden ser pruebas de entrada, que pueden ser prácticas diarias, ¿no? Pero es información real que va a ser comparada con los estándares de aprendizaje. Los estudiantes deben tener claridad, por eso decía hace un momento que es importantísimo qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y esto vendría a estar marcado por los estándares. Cuando nosotros observamos el nivel real en el que se encuentra el estudiante y el estándar de aprendizaje y vemos si es que hay mucha diferencia, entramos a tallar allí. Y creo que la evaluación formativa nos ayuda muchísimo a lograr esos estándares. Ya no es la evaluación final, ya no es la evaluación que me dice estás aprobado o estás desaprobado, sino ahora estamos hablando de una evaluación que nos permite tomar decisiones, hacer correcciones si es que es necesario hacerla, conducir o replantear la sesión de aprendizaje si es que es necesario también, pero lo importante es que nosotros sepamos conducir y acompañar adecuadamente a los estudiantes al logro de los aprendizajes propuestos y señalados a través de los estándares de aprendizaje. Esa sería mi primera intervención, Giancarlo. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Interesante lo que se ha mencionado hace un momento, ¿no? La claridad en los propósitos, que es algo en lo que igual coincide el profesor Miguel, el profesor Andrés, la importancia de la metacognición que mencionaba Andrés y que también nos decía el profesor Miguel, cuando el estudiante es consciente de esa evaluación formativa, sabe qué significa, cuál es el sentido, pide esa evaluación formativa, entonces podemos acompañarlos mejor en este proceso, retroalimentando y favoreciendo esos procesos metacognitivos también. Vamos a pasar ahora al nivel de educación superior. ¿Cuáles son las prácticas de evaluación formativa y qué resultados han conseguido con estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Para ello voy a dar el pase primero a la doctora Gisela Ascona. Muy bien, muchas gracias. Bien, en mi caso me gustaría presentar netamente de las tres instituciones donde trabajo, la que creo que ha pasado por un proceso bastante riguroso, puesto que
en el caso de nivel superior, para nosotros poder hacer una evaluación rigurosa, las rúbricas, porque nosotros evaluamos por rúbricas, tienen que pasar por un proceso bastante meticuloso para luego ser aprobado esa rúbrica para el área, el curso o experiencia curricular, dependiendo de la denominación, ¿no?, de cada universidad, ¿no? En la César Vallejo le llaman experiencia curricular, en la César Sapienza le llaman área y asignatura, y en la UTP le llaman curso, ¿no? Entonces, de los tres, creo que el que tiene mayor desarrollo, puesto que interviene no solamente el docente, sino especialistas, ¿no?, en la materia, es el caso de la UTP, ¿no? Hay un proceso bastante interesante, puesto que es un antes, un durante y un después, sea un trabajo tipo borrador que no interviene en un puntaje dentro del porcentaje de puntuación del curso, y también rúbricas en la cual ya evalúan. Lo que sucede es que durante las 17 semanas en el curso de investigación académica, que es el curso en el cual mostraré como casuística aquí, para explicar un poco la primera pregunta, esa relaciona un trabajo evolutivo, ¿no? Desde el nacimiento de la idea hasta el producto final, que es la construcción del artículo académico, ¿no?, que es la técnica de la investigación documental, ¿no? Y en ese paso de las 17 semanas, hay semanas en la cual son borradores y la semana en la cual presentan el producto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sea borrador o sea el documento, el alumno va comprendiendo en el proceso que tiene que presentar sí o sí ese trabajo para saber en qué va mejorando y qué cosas le faltan antes de llegar a la evaluación, ¿no?, que corresponde. Entonces, de esa forma nosotros lo vamos monitoreando. Por eso digo un antes, un durante y un después, ¿no? Para ello se le informa al estudiante lo que se quiere conseguir con ello y el logro que se quiere conseguir en este proceso, tanto en la sección de borradores como en la sección de la entrega oficial, ¿no? Entonces tenemos nosotros una información previa de todo lo que se presenta, e incluso un formato, ¿no?, donde ellos van a desarrollar su actividad. Pero a ellos se les informa qué se les va a evaluar. Y ahí es donde entra a tallar la rúbrica, ¿no? Una rúbrica bastante meticulosa, teniendo en cuenta 4 parámetros, ¿no? Punto inicial, en proceso 1, en proceso 2 y el estándar esperado. Son los 4 ítems y cada uno de ellos se explica detalladamente en qué consiste, para que él sepa cuál es el logro que obtuvo hasta ese punto y en qué nivel se encuentra, ¿no? Ahí no le estamos diciendo si está bien, si está mal, si está reprobado, ¿no? Puede que sí por los puntajes, porque de todas maneras necesitamos los puntajes, pero se le da una razón, de por qué llegó hasta ese punto, qué es lo que logró, pero qué es todavía lo que le falta para lograr, ¿no? Entonces, las rúbricas le dan esas pautas de manera detallada, ¿no? Para luego, cuando ya, este es el antes, ¿no? Este es el durante, ¿no? Cuando ya el alumno presentó el trabajo. Entonces, uno pensaría, ¿no? Bueno, entonces el alumno presentó el trabajo, vamos a corregirle y ponerle el puntaje. Y ahí acabó la historia. No. Primero se colocan los puntajes, obviamente tiene que permanecer la información detallada de cada una de ellas, pero no conforme con ello, puede, en el área de la plataforma Canvas de la UTP, perdón, hay un programa, dentro de este programa hay un área que se llama SpeedGrader, y el SpeedGrader es donde tú puedes calificar los alumnos, ¿no? Puede ser con la tableta gráfica o no, o con si tienes la tablet, directamente desde la tablet, ¿no? Y puedes calificar detalladamente las observaciones más puntuales del trabajo, ¿no? Pero tampoco te puedes quedar con eso. Y entonces viene la información de comentario o retroalimentación personalizada, ¿no? Y usualmente yo trabajo en relación a videos, puesto que como es un curso 100% virtual, o sea, no es remoto, ellos no me ven cada semana, tengo que hacer que él también sienta confianza conmigo,
porque lastimosamente no tenemos la comunicación sincrónica, pero sí asincrónica. Entonces, con ello tengo que presentar, usualmente siempre presento 2 videos. El primero en el cual les doy, ¿no? Mira, esto has logrado, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, pero me encantó esto, aquello, aquello. Pero hay un segundo video en el cual ya especifico cosas, ¿no? Que debe de lograr, pero sin tampoco herirlo. O sea, tengo que decirle que falta estas cosas y por qué, ¿no? Claro, esto parece bastante tedioso, puesto que de un lado yo le doy a notar lo que logró hasta el momento, ¿no? Pero por el otro lado también le muestro no lo que le falta, ¿no? Sino lo que todavía lo que todavía tendría que lograr para llegar al estándar esperado, ¿no? Y gracias al SpeedGrader puedo yo señalar esos puntos. Entonces, el estudiante relaciona su rúbrica más la retroalimentación personalizada más la información detallada del SpeedGrader. Entonces, de esa forma el estudiante ya sabe qué debe de realizar, ¿no? Tiene las referencias de todo lo que ha sido observado. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Al final del segundo video yo le indico de qué forma levantar las observaciones para la entrega de la siguiente semana, ¿no? Entonces, de esa forma va levantando y va continuando en el proceso, porque no es que solamente levanta las observaciones. Hay una tarea adicional que continúa el proceso. O sea, ¿qué quiere decir? No es que el alumno se dedicará eternamente a, ¿no?, quedarse atascado en una tarea, sino que sí, tienes que levantar tus observaciones, pero ten en cuenta que el curso continúa, ¿no? Y debes continuar el proceso, ¿no? Y habrá, ¿no? Y pasaremos por la misma situación, ¿no? Entonces, de esa forma, sigue el proceso. Este viene a ser el después, que sería, ¿no?, continuar el proceso viendo qué ha sucedido, hacer anuncios en la cual doy a conocer los logros generales del aula y unos detallitos que ha podido faltar, pero que puedes lograrlo como punto de cierre de la semana. Y la atención al foro de consulta sobre las observaciones levantadas previas a la entrega de la siguiente tarea, ¿no? De esa forma, el círculo continúa y el alumno sí es consciente de que el trabajo va a evolucionar, ¿no? Para hacer la idea, ¿no? Entonces, el alumno logra contextualizar, ¿no? En este caso, el trabajo es de modo grupal, son de 4 personas, es un aula de 60, un aproximado de 60, un mínimo de 50 por aula, y el trabajo grupal, y tienes que hacer un acompañamiento, ¿no?, constante de cada grupo, de acuerdo al tema que ha escogido, ¿no? Y con la consigna de no juzgar su trabajo, sino de poder dar una retroalimentación que genere motivación, apoyo constante y que no se desanime, que al contrario, que esto genere energías positivas para poder mejorar. Puede que la nota lo pueda hacer sentir un momento mal, pero dice, no, pero mi docente está dispuesto a ayudarme y acompañar a que este bache pueda superar. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos a dar paso ahora a Elisa para que nos pueda seguir hablando también de la evaluación formativa en educación superior. Muchas gracias, Giancarlo, ¿no? Tú nos planteaste la pregunta, ¿cuáles son las prácticas de evaluación formativa y qué resultados hemos conseguido, ¿no? Y yo, bueno, decía qué práctica les puedo compartir, ¿no? Entonces yo he decidido trabajar la parte de la retroalimentación, que es algo breve. Me avisan, por favor, si es que se está proyectando, ¿sí? Sí, se ve. ¿Cómo se hace la retroalimentación en educación superior? Lo primero, quiero partir de estos conceptos básicos, que no basta con mirar la mirada de la evaluación formativa solo desde el estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir? No solamente mirar la tarea o el desempeño en función del estándar al que tiene que llegar el estudiante, sino que en educación superior, sobre todo, tenemos que mirar el otro lado, ¿no? Que es esta parte de la evaluación transformativa, es decir, el poder transformador que tiene los resultados de la evaluación en el estudiante, que esa es una propuesta de Popan, ¿no? Pero en educación superior, el valor agregado, a diferencia de educación básica, es que hay que vincularlo siempre con el campo laboral.
Y desde mi experiencia, ¿no? Justamente las prácticas de evaluación y el tipo de retroalimentación que realizo en educación superior, tiene que contemplar estos 4 aspectos, que tiene que ser sobre la tarea, sobre el proceso, sobre la autorregulación que está haciendo el estudiante y también sobre la persona. O sea, es importante ver a la persona, ver qué efecto tiene, cómo es que el hecho, como bien decía mi colega Gisela, no hacerlo sentir mal, sino más bien que él vea qué cosa me está faltando para poder seguir avanzando, ¿no? Para poder continuar. Como vemos en la foto vemos a estudiantes que están cultivando en la carrera de agronomía, están trabajando en un curso, y la idea es que cuando se retroalimenta no solamente el producto, sino también el proceso que siguió, cómo se autorreguló para hacer esa actividad y finalmente él mismo cómo se está sintiendo frente a los resultados que yo le estoy dando. Desde la experiencia también la retroalimentación por lo general se realiza o la realizo considerando las competencias, criterios bien establecidos que tienen que ser considerados también por los estudiantes, indicadores claros que sean comprensibles e instrumentos. Es más, se puede utilizar el instrumento como una estrategia, como una herramienta, no solamente para evaluar, sino también para enseñar y que los chicos también lo utilicen para aprender. Los tipos de retroalimentación en superior que me ha dado más resultados desde mi práctica es la retroalimentación individual con cada estudiante, la colectiva, descriptiva y analítica. Y sobre todo la retroalimentación oral. ¿Por qué? Porque la retroalimentación oral te permite generar esa empatía, ese vínculo con el estudiante y la idea es que se retroalimente no solo sobre el pasado, es decir, sobre la actividad o tarea con criterios específicos que tenía que lograr, sino también con esa mirada hacia el futuro. ¿Qué puedes hacer tú como estudiante para mejorar, para continuar en esta línea y para evitar cometiendo los mismos errores en función del campo laboral y de las funciones que tú como profesional puedes seguir? Y les voy a presentar entonces un ejemplo, ¿no? Una práctica concreta que tuve en la Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala. El curso que tuve a cargo fue evaluación en aprendizajes en ambientes virtuales. Estaba dirigido a docentes de ingeniería y ciencias y la tarea era el uso de la escalera de Wilson para retroalimentar. Es decir, estaba yo en el área de calidad y tenía que enseñarles a cómo ellos deberían de evaluar. Y lo importante era mirar aquí la retroalimentación colectiva. ¿Qué me sirvió? Bueno, de hecho, la escalera de Wilson ya creo que las conocemos, ¿no? Clarificar, valorar, expresar inquietudes y sugerir. Se utilizó también una rúbrica que se presenta, se desarrolla, ¿no? Con criterios indicadores previamente descritos. Y también teníamos un ejemplo que es el ejemplo de retroalimentación escrita. Y en ese entonces, con sumo ingenio, recuerdo que estábamos en los inicios y se utilizó mucho lo que era voy a compartir ahora el Google, se utilizó mucho el Google Classroom, ¿sí? ¿Están viendo mi Google Classroom? Sí, ¿no? Ya. Frente a esto, ¿cómo se retroalimenta aquí, no? O sea, hago diferentes tipos de retroalimentación. En este caso, suben la tarea, el Google Classroom, que es una herramienta libre, nos permitía retroalimentar directo, ¿no? Poner aquí la información, por ejemplo, le pude poner la apreciación de que valorar no es solamente reconocer el esfuerzo del estudiante, sino también juicios de valor, ¿no? El Google Classroom, lo bueno que tiene es que ustedes pueden colgar aquí sus rúbricas con los diferentes puntajes, que es sobre 100, pero además de eso, también teníamos que hacer comentarios privados, ¿no? Es decir, darle la retroalimentación también por escrito. Y esto era complementado, ¿no? Aquí está el trabajo del estudiante, está la retroalimentación hecha, o sea, les estoy explicando los diferentes tipos de retroalimentación que me han servido y que me han dado muy buenos resultados, que es en el mismo trabajo, colocarle aquí la información por estudiante, darle también a nivel de calificación, pero cuando es la evaluación formativa, lo importante no es la calificación, sino que este trabajo me lo presentaban antes para yo poder darle una retroalimentación oral. Pero como la vida no nos da como docentes, terminaba siendo también una retroalimentación, digamos, colectiva, ¿no? Que ese es un poco lo que les quiero compartir aquí. Esta es la clase, este es el ambiente virtual, evaluación en ambientes virtuales. En el módulo 1, módulo 2, módulo 3, lo que hacía era colocar este tipo de retroalimentación colectiva. Me avisan, por favor, si se escuchan, que es una retroalimentación sobre la escalera de Wilson. ¿Cómo están, estudiantes? Buenas noches. Para mí realmente es un honor ¿Se escucha, Giancarlo? Sí, sí se escucha, Elisa. haberles enseñado este módulo 3 y quiero darles algunas oportunidades de mejora.
Primero hemos aprendido en este módulo a retroalimentar utilizando la escalera de Wilson, vale decir, clarificar, valorar, hacer sugerencias y también manifestar inquietudes. Con respecto a la clarificación, todos han realizado un excelente trabajo. Han precisado con éxito qué es lo que desean retroalimentar de acuerdo a la tarea que han dejado sus estudiantes. Pero con respecto a la valoración, sí tenemos una oportunidad de mejora. Valorar no significa solamente reconocer el esfuerzo del estudiante, sino también indicar sus fortalezas y debilidades. Con respecto a las inquietudes, muchos han puesto algunas ideas, pero lo que se plantea ahí es plantear dudas, preguntas que sean detonadoras y que propicien la reflexión del estudiante. Y con respecto a las sugerencias, sí muchos han colocado ideas fuerza o ideas que potencien la sesión de clase o el trabajo de sus demás compañeros. Realmente esta estrategia, utilizando la escalera de Wilson, nos ayuda mucho a realizar la retroalimentación. Muchas gracias y será hasta un próximo video. Muy bien, lo que hacía básicamente para trabajar la evaluación formativa era que primero me entregaran la tarea, yo la revisaba y después hacía esta video como retroalimentación colectiva que lo colocaba en el Google Classroom y para ello utilizaba una herramienta que se llama Flipgrid, que realmente es muy amigable, que se las recomiendo. Le estoy compartiendo un tutorial y un manual dentro del chat para que ustedes lo puedan trabajar. Esto también me ayudó mucho para que ellos puedan corregir el trabajo y luego presentarlo y recién subirlo en el Google Classroom para yo poder hacer la retroalimentación escrita y también poder finalmente poner una evaluación sumativa, ¿no? Después de todo este proceso de reajuste y retroalimentación que realizar. Gracias, Giancarlo. Hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Entonces hemos tenido la perspectiva desde la educación superior, tanto Gisela como Elisa han coincidido en el uso de rúbricas y la retroalimentación como una estrategia para realmente ayudar a que el estudiante siga avanzando y qué importante que esta retroalimentación, a pesar que sabemos que tenemos que colocar una nota, esta retroalimentación ayuda a que no el trabajo quede ahí, sino que uno puede seguir mejorándolo, presentándolo en otro momento para ya lograr esta consolidación, ¿no? Esta consolidación del aprendizaje. O sea, no la retroalimentación queda ahí, sino como se ha mencionado en ambas intervenciones, es prospectiva, no tiene un futuro, tiene una continuidad y para ello hay que motivar a los estudiantes y muy importante la empatía en esta retroalimentación, la cercanía, ¿no? Sobre todo en esta época en pandemia, nos han mostrado tanto Elisa como Gisela los videos que empleaban para poder acercarse a los estudiantes, ¿no? En la educación no presencial. Ahora volvemos a la presencial, pero no hay que perder estas buenas herramientas que hemos ido desarrollando, elaborando, compartiendo. Muy bien. Vamos ahora con la segunda ronda de nuestro conversatorio. Y la segunda ronda tiene que ver con una pregunta que parece quizás opuesta a la primera, ¿no? Hemos visto las bondades, hemos visto lo bueno de la evaluación formativa, lo que nos sirve, lo que nos ayuda. Y ahora vamos a hablar justamente de la parte antagónica, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Sabemos que no hay enfoque perfecto. ¿Cuáles son las limitaciones de la evaluación formativa a partir de la experiencia pedagógica que tienen los colegas aquí presentes? Pero no solo ver las limitaciones y quedarnos en ellas, sino qué desafíos, qué oportunidades se encuentran a partir de estas limitaciones para poder seguir optimizando el proceso de evaluación formativa. Para esta intervención también tendremos 6 minutos por participante como máximo y empezamos con educación básica regular. Le doy el pase al profesor Andrés González. ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que encuentran en evaluación formativa a partir de su práctica pedagógica? Muchas gracias, Giancarlo. Efectivamente, creo que la evaluación formativa es una práctica importante de la evaluación de los aprendizajes que ayudan mucho a que los estudiantes sean más conscientes de lo que van logrando. Entonces, voy a señalar un poco de las limitaciones y desafíos, más que en el modelo mismo, sino en las personas, porque al final quienes aplicamos el modelo somos nosotros los docentes, ¿no? Junto con los estudiantes, pues en lo que ya se ha ido señalando. Entonces, creo que la principal limitación que tenemos en la evaluación formativa es, en primer lugar, la comprensión del modelo por competencias y la misma evaluación formativa, ¿no? Porque hay instituciones que buscan adaptar el modelo a a las prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser una gran dificultad, porque, por ejemplo, hay instituciones que siguen evaluando con números
y luego lo transfieren a letras. Cuestión que hace que permanezca, por ejemplo, la competencia entre los estudiantes, cuando la idea del modelo por competencias y de evaluación formativa ya no está en torno a la competencia de cuánto estoy aprendiendo o qué nota estoy sacando, sino que está en función de cuánto estoy logrando y qué tengo que hacer para mejorar estos aprendizajes que me están faltando, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, colocar la AD, este aprendizaje destacado, cuando obtienen lo que evaluábamos como un 20 o un 19, cuando en verdad el aprendizaje destacado tiene que ver con aprendizajes que se han logrado vinculados a aprendizajes de un grado superior, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que ha logrado un análisis de fuentes, en el caso de ciencias sociales, propio de un siguiente grado, que es cuarta secundaria, sin logrando adecuadamente lo propio, ¿no?, del grado, pues fácilmente es una AD. Por eso la AD es un poco más compleja de poder colocar, porque requiere un aprendizaje del siguiente grado, ¿no? Por otro lado, creo que la evaluación formativa nos pone un desafío enorme, porque hay que valorar el impacto que tiene la práctica de esta evaluación en los estudiantes y en los docentes. Como se decía, el estudiante puede ser más consciente de su aprendizaje, que si lo vamos a aplicar desde ahora, puede que sea un poquito complicado al inicio, porque es un cambio de perspectiva, un cambio de modelo a la hora de ver las calificaciones, ¿no? Porque esto va a ayudar más bien a que pueda ser consciente de sus logros, sus dificultades, y permitir valorar ya desde el docente qué está funcionando y qué no. No para el siguiente año que vuelva a ser el tema, sino porque todavía programamos en función de temas del área, ¿no? Sino para la siguiente experiencia de aprendizaje que puede ser a las 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos sirve como reflexión para en el momento que estamos, ¿no? No para un siguiente año. Y si realmente tenemos un interés sincero por el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque hay casos de docentes que más bien entran al aula, explican, evalúan, ponen una nota y quedó el proceso ahí. Pero es por el contrario, como les digo, tenemos un interés sincero por lo que van aprendiendo nuestros estudiantes. Creo que es importante y se vuelve entonces un desafío el de dejar las preocupaciones, porque realmente esto nos exige más, nos exige a nosotros como docentes ser más conscientes también, pero nos va a traer bastantes alegrías, porque no sé, colegas, pero personalmente a mí me alegra mucho saber cuando hay un estudiante que al principio dice, profe, tengo esa dificultad, profe, no entiendo esto, profe, no me sale, profe, ¿qué hago para poder comprender esto? Se le da esa retroalimentación, el acompañamiento oportuno, y después viene saltando de alegría porque lo ha logrado aquello que en su momento le parecía difícil, complicado o un reto, ¿no? Entonces, esas alegrías realmente creo que son un poco nuestra satisfacción, ¿no? Que sea consciente de aquello que está logrando y que sea consciente del proceso por el cual ha logrado realizar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Con la misma pregunta, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos que encuentran en la práctica de la evaluación formativa a partir de su experiencia? Le doy el pase al profesor Miguel Ceballos. Muchísimas gracias. Cuando en mi primera intervención hablaba de claridad, pues hablaba básicamente de ser conscientes tanto de las competencias como de los desempeños y capacidades que pueden lograr nuestros estudiantes. Nosotros como docentes, ser conscientes hasta qué nivel pueden llegar, pero también claridad para ellos, ¿no? Ellos que sepan qué es lo que se pretende lograr con el planteamiento de determinada sesión, con el planteamiento de determinada planificación. Si la idea es que ellos, por ejemplo, en el campo de la redacción, puedan argumentar, puedan planificar un texto, puedan identificar información explícita e implícita, puedan utilizar diversas fuentes, pues yo debo plantear con total claridad cuál va a ser la evidencia final que me va a permitir realizar la verificación de todo esto que se ha propuesto. Y si ellos saben que para lograr
determinados desempeños deben desplegar su mejor esfuerzo en la evidencia final, pues creo que nos corresponde a nosotros en la planificación proponer productos intermedios, ¿no? Y creo que allí cobra gran importancia la evaluación formativa. Si es un ensayo, si es de repente una monografía, si es un texto que exige mucha dedicación de parte del estudiante, pues definitivamente que tienen que haber productos intermedios. Y estos productos intermedios pues se condicen muchísimo con la propuesta de la evaluación formativa. Y a partir de esto, creo que nosotros, y allí surgen pues la terminología que hace un momento mencionaba, la corrección, la revisión, la retroalimentación, inclusive la metacognición. Entonces creo que los productos intermedios se adecuan perfectamente a este trabajo que nosotros realizamos. Pero creo que a partir de lo que vengo comentando es que podemos evidenciar algunas de las limitaciones que surgen de la evaluación formativa. Y ya me imagino que por allí algunas de las preguntas que podrían aparecer más adelante, ¿con qué tiempo? ¿No? Y creo que es el tiempo una de los cuestionamientos que aparece en torno a la evaluación formativa y que tiene que ver también con otra variable que a veces se cruza con el tiempo, que es la cantidad de estudiantes que podemos tener en un aula, ¿no? En algunos casos, algunos de nosotros pues tenemos 30 estudiantes, 40 estudiantes, en algunos casos 60 estudiantes, ni qué decir del ámbito superior, ¿no? Entonces creo que allí la situación se presenta un tanto complicada, porque siempre debemos cumplir con determinados tiempos, con determinados cronogramas, y los docentes, de alguna manera u otra, vivimos esta situación permanentemente, ¿no? Antes de iniciar este conversatorio hablábamos acerca ya del tiempo vencido para poder reportar. Y vuelvo a utilizar una terminología que no encaja con la evaluación formativa, pero tenemos que reportar notas, ¿no? Tenemos que reportar informes, y a partir de esto es que surgen algunos cuestionamientos, ¿no? En el ideal, perfecto la evaluación formativa, ¿no? Pero en la práctica sí deberíamos de repente, y ahí surgen algunas posibilidades que mencionaba hace un momento nuestra colega cuando hablaba de las herramientas de Google, ¿no? Y el uso de las TICs, ¿no? Creo que allí aparecen algunas alternativas de solución, tanto al tiempo como a la cantidad de estudiantes que podríamos tener en un escenario no ideal, ¿no? Pero creo que sí es una evaluación que nos da más posibilidades, y que creo que también podríamos utilizar todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de información para poder superar algunas de estas dificultades. Bien, hasta allí, Giancarlo. Muchas gracias, profesor Miguel, por su intervención. Continuamos en esta ronda con la pregunta: ¿cuáles son las limitaciones y desafíos que encuentran en la evaluación formativa a partir de su experiencia pedagógica? Se ha hablado a nivel de educación básica, mencionando lo que se nos pide actualmente a los profesores, las notas, ¿no? Las famosas notas, los reportes, los cuadros de méritos, que no ayudan realmente a una evaluación formativa, ¿no? ¿Cómo conciliar notas con evaluación formativa? Se han dado algunas propuestas, ¿no? Realmente, cómo poder lograr que esta evaluación que favorece no se vea mermada o no sea quizás pase a segundo plano ese interés formativo cuando tenemos a uno sumativo que nos presiona, ¿no? Seguro a nivel superior ocurre lo mismo, quizás, y ya nos comentarán nuestras panelistas de superior. Ahora, por ello, con esta pregunta de las limitaciones y desafíos, doy el paso a Gisela Ascona para que pueda compartirnos también. Gisela, adelante, por favor. Sí, justo me quitó las palabras de la boca Miguel, porque justo una de las limitaciones que tenemos los docentes, sea básica o superior, es el tiempo. El tiempo y la cantidad de estudiantes, ¿no? Y a ello se agrega el hecho de que la diversidad de los estudiantes, ¿no? Como también enseña inclusión en educación, dentro de la evaluación formativa también incluye el hecho de la diversidad de los estudiantes, si el español es su lengua o es una segunda lengua, si tiene algún tipo de discapacidad, y con ello verificar el tipo de instrumentos variados que ha utilizado para poder lograr
el mismo producto. Entonces, como que la situación también se complica un poco más, ¿no? Pero pero incluso cuando estábamos en pandemia, ahora que algunos hemos regresado a presencialidad y otros no, yo hasta hace poco, hasta hace un semestre atrás, pensaba que también una de las limitaciones era el tema de la virtualidad, pero no. No, ya yo con la experiencia acabo de comprobar de que tanto virtual o presencial, la limitación más grande es el tiempo, porque el docente quiere evaluar a conciencia y con todos los detalles sabios y por haber al estudiante, que se aprecie en toda su magnitud lo que ha logrado y lo que le falta por lograr, ¿no? Y a veces está el otro lado, ¿no? El docente también tiene una vida personal, una vida familiar, una vida de ocio, ¿no? Pero a veces el docente, y no sé si detrás de aquí se ve, pero estas 4 paredes me han acompañado desde el 2020 y, hasta ahora, y de manera presencial enseño en la sede Sapiense, pero he visto que sea presencial o sea virtual, la dificultad o la limitación mayor es el tiempo para poder nosotros evaluar a detalle al estudiante, acompañarlo al estudiante, sea por Zoom o sea cara a cara, ¿no? Ese es el pequeño factor. El tema de la cantidad de estudiantes también es válido como limitación, puesto que hay universidades que tienen un número una cantidad promedio, ¿no? 40 estudiantes, 50 estudiantes, 60 estudiantes, y a veces los estudiantes debaten entre si hay que trabajar en grupo, si hay que trabajar individual, ¿no? Y en el superior, si bien como ya la mayoría son adultos, pero de todas maneras los padres de familia, de una u otra manera los padres de familia también desean saber cuánto sacó el estudiante de nota. No le interesa el detrás de cámaras, o sea, todo el proceso, no, quiere saber la nota. ¿Por qué? Por el tema de las becas, por el tema de a qué nivel está por graduarse, si está dentro del tercio superior, etcétera, ¿no? Más que todo por el tema de las becas también, ¿no? Permanencia o obtención de beca dentro de la universidad, etcétera. Entonces, son varias limitaciones, ¿no? Que al docente lo pone en el punto medio y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, quiero hacerlo, pero me falta tiempo, son demasiados estudiantes, llega un docente a tener más de 2.000 de estudiantes, dependiendo de cuántas universidades enseñes, cuántas aulas tengas, y las horas, ¿no? Hay días que el docente ya no duerme, pasa horas y horas evaluando, y trata de elaborar estrategias bastante personalizadas, pero a la vez colectivas, para que el estudiante también valore lo que ha logrado y lo que le falta por lograr. Y los desafíos que el docente tiene para poder, dentro de la evaluación formativa, tener una experiencia, una excelente experiencia, es en relación a una preparación constante, involucrarse en la continuidad de evolución de las rúbricas. O sea, hay universidades que tienen su departamento, su área, que se dedica a elaborar las rúbricas de acuerdo a las áreas, y a los docentes se les invita a la participación en capacitaciones, involucrarse un poco más. Claro, esto implica que el docente tampoco tenga vacaciones, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Involucrarse un poco más, intervenir un poco más, aprender, ¿no? Hay universidades en las cuales al docente le dejan cierta autonomía para elaborar las rúbricas, pero hay universidades que no, que hay de áreas que te dicen qué exactamente tienes que evaluar, y para que tú tengas una intervención en ello tienes que involucrarte, para que también se valore, ¿no?, tu experiencia profesional y pedagógica en esa área. Hay docentes docentes universitarios que no son del área de educación, que dicen, bueno, está bien, ¿no? Lo que diga calidad educativa está bien, ¿no? No tomar en cuenta eso, ¿no? Pero si queremos realmente evaluar a conciencia para formar grandes profesionales, hay que involucrarse un poco más en ese aspecto. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Gisela. Y doy el pase también a Elisa Díaz. ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que se encuentran en la evaluación formativa a partir de su experiencia? Adelante, Elisa.
Muchas gracias, Giancarlo. Creo que con Miguel, Andrés, Giselle estamos arribando a un desafío muy importante y muy fuerte, que es la cantidad de alumnos y la falta de tiempo. Y también en el chat veía que Alexandra ahí también me ponía que los padres de familia piden calificación, ¿no? Yo le contestaba de que también falta diferenciar la parte de evaluación, que es otro desafío. Sumado a ello, quiero compartirles algunos desafíos que yo he visto, sobre todo en educación superior, que son bastante concretos. Aquí está. He más o menos sacado como 3 desafíos. Por favor, me controlas el tiempo, Giancarlo. Primero que a nivel superior, además de lo que ya han mencionado, lo que he mencionado, un desafío importante es esta vinculación, ¿no? A la hora de planificar incluso la evaluación, sea en general e incluyendo la evaluación formativa, esta relación entre las competencias del perfil de egreso, el curso, lo que colocamos en el sílabo, los desempeños, porque esos desempeños tienen que estar vinculados al mercado laboral, ¿no? Los que trabajamos en currículum sabemos que para poder definir el perfil de carrera tengo que hacer como un estudio de mercado previamente para ver la demanda. Se establecen las competencias y para poder aterrizarlo en el curso, estas competencias tienen que estar internalizadas en el sílabo. Es decir, a mí con el curso de evaluación me dan la competencia la 1, la 3 y la 5. Pero esto además lo tengo que vincular con los desempeños. Para evaluar ese desempeño es que utilizo yo la evaluación formativa. No es de que evalúo el resultado final del desempeño concreto que va, por ejemplo, a trabajar o utilizar un abogado, un veterinario o un ingeniero o un médico, sino que tengo que tener estos productos parciales que íbamos mencionando, ¿no? Con evidencias concretas parciales para ayudar la retroalimentación oportuna para que esto siga avanzando, ¿no? Entonces, la evaluación formativa tiene que ir de la mano con este desempeño y con esta función que va a cumplir en el mercado laboral. Y esto es sumamente importante. Y ver no solamente, y todos los que trabajamos en la Ruiz de Montoya sabemos que no basta solo el dominio técnico del desempeño, sino también la parte humana, ¿no? Entonces, los que vayan a estudiar en el diplomado, y aprovecho para hacer mi comercial, van a poder identificar justamente esta manera de cómo poder organizar y planificar bien la evaluación desde la mirada de educación superior. Otro desafío importante que tenemos en educación superior es superar el examen parcial y final como eje del proceso formativo. Ahí, como dice Harmony del 2016, dice el estudiante, y lo cito, el estudiante pierde de vista su aprendizaje y se centra solo en estudiar para un examen. O sea, y desconoce, digamos, esta diferencia que nos mencionaba también nuestra querida colega que está participando, Alexandra, entre la diferencia entre evaluar y calificar. Evaluar en realidad es un proceso que ayuda a que el estudiante vaya incluso reconociéndose y vaya redescubriendo la carrera y la vocación, porque cuando entra a educación superior, muchos se van cambiando de carrera paulatinamente. También la evaluación nos permite generar ese proceso de autorregulación, ir viendo qué tan cerca o tan lejos está de lo esperado, ir viendo esta perspectiva, permite esta comunicación permanente entre el estudiante y el docente, utilizando algún instrumento como una rúbrica, una lista de cotejo, que ayuda al estudiante a consolidar su formación. Pero todavía hay un sesgo muy fuerte en la mayoría de universidades a que el curso se define con el parcial y con el final. O sea, le dan mucho peso. En realidad ya deberíamos de ir incorporando como algunas actividades o estrategias o investigaciones que permitan una evaluación continua, permanente, a partir de evidencias. Otro desafío 3 es pasar del feedback al feed forward. ¿Qué quiere decir esto? No solamente mirar lo que hizo en función del estándar o el criterio que yo le pedí y en función de eso darle la retroalimentación, sino mirar hacia el futuro, ¿no? Como bien dice Walker del 2013, dice cómo reducir la distancia entre donde está en este momento y lo que espera que sea capaz de hacer, ¿no? Esa información es la que se conoce como feed forward, ¿no? Que ese es otro desafío también muy importante. A veces los docentes universitarios nos quedamos con los criterios, con lo que está en el sílabo. Yo te pedí que hicieras esa tarea, te retroalimento y te califico. Pero en realidad tenemos que detenernos con el estudiante, hacer esta evaluación formativa y mirar hacia el futuro también cómo vas a mejorar esto. O sea, el hecho de que haya salido jalado es una alerta, es como una luz roja de que hay algo en tu proceso de regulación o de estudio que te está fallando y por lo tanto tienes que mejorar e ir viendo hacia el futuro cómo vas a hacer para que esto no se repita y poder alcanzar las competencias y el desarrollo de los desempeños. Y otro desafío que ya lo han mencionado es el tiempo. Desde la experiencia, trabajo mucho con guías
de observación, lista de cotejo, rúbricas, pero me sirve mucho para poder agilizar y ahorrar tiempo los recursos tecnológicos como el Kahoot, el Quizlet, el Quizzes, el Socrative, que me van a ayudar mucho a poder ahorrar este tiempo que me falta. Y también yo utilizo mucho listas de cotejo, pero estas listas de cotejo, más que, y si me sirven, tienen doble función para mí, porque tiene doble función para mí, porque la lista de cotejo normalmente la trabajo desde el desempeño profesional que va a tener el profesional que estoy formando. Normalmente conocen la competencia, conocen el criterio, y con esta misma lista de cotejo donde le pongo los puntajes, ¿no? Pongo aquí la retroalimentación antes de ponerle la evaluación sumativa. Es decir, me sirve para lo formativo, para lo sumativo, para poder realizar esa retroalimentación. Y para poder ahorrar tiempo, sinceramente, trabajo lo que es logrado, ¿no? Y donde necesito oportunidad de mejora, ahí detallo más, ¿no? Más o menos eso es lo que trabajo con respecto a esta lista de cotejo, considerando y dándole espacio también a ese diálogo. En superior, gracias a Dios, es cierto, hay un montón de estudiantes, pero menos mal que ahora se está regulando el que sean 30 o 45. Cuando estábamos en entorno virtual nos ponían hasta 70 u 80 estudiantes, que era más difícil. Entonces eso también es otro desafío de poder ir identificando qué evalúo, ¿no? O sea, qué dejo como evidencia, cómo demuestro que maneja el desempeño, que maneja la competencia, poniéndole un tipo de trabajo que pueda ser atendido y pueda ser desarrollado para esa cantidad de alumnos de acuerdo al escenario, ya sea virtual, híbrido o un escenario presencial en el cual me estoy desenvolviendo. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Elisa, por esa intervención. Hemos hablado en esta segunda parte sobre estos desafíos. Nos han mencionado muchos de ellos: el tiempo, la calificación, a veces las rúbricas que muchas veces encontramos quizás en internet, buscamos una rúbrica para un trabajo y lo utilizamos, pero realmente no responde a la competencia, no responde a los propósitos, o se queda a veces también en algunas características del producto y no realmente lo que se quiere lograr, ¿no? Cómo lograr realmente que el diseño de la evaluación y la planificación pedagógica se oriente a los grandes propósitos, ¿no? En el caso de educación básica, el perfil de egreso al final de secundaria, y en el caso de la superior, en pregrado, el perfil del egresado ya como profesional, ¿no? Aspectos muy interesantes que se han ido discutiendo y que seguiremos conversando. Ya hay algunas preguntas en el chat, les pido que puedan seguir mencionando aquí sus consultas, y algunas han sido de aspectos que se han ido contestando con las intervenciones, así que voy a centrarme en aspectos que no se han ahondado mucho. Entonces vamos a la tercera ronda, que son las preguntas del público, y tenemos una primera pregunta muy interesante de Alexander. Él dice aquí: buenas noches, la evaluación formativa va de la mano con el enfoque por competencias o finalmente se complementan. Y si es el caso que se complementan, dice aquí: para ser competente, un aspecto es que se debe tener constancia, es decir, desarrollar varias actividades similares para desarrollar competencias, como por ejemplo, para que los estudiantes puedan elaborar ensayos. Quisiera algunas apreciaciones al respecto. Si este enfoque por competencias va de la mano con la evaluación formativa, y respecto a esta situación del desarrollo continuo de actividades similares para alcanzarlos. Creo que es una pregunta que podemos contestar. El panel, quien se anime, puede ser uno o varios de nosotros que queramos intervenir. Sí les pido que tengamos un máximo de 2 minutos para dar la idea, pero de repente uno puede empezar y podemos ir continuando hasta redondear, porque ya vi que los 4 panelistas quieren hablar. Andrés, adelante. Sí, no, efectivamente, tiene que ser algo constante para poder verificar, ¿no? El logro de aprendizajes, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en el caso de bachillerato internacional, a la hora de enseñar ensayos, la elaboración de ensayos históricos, eso no es una actividad que se hace una sola vez, sino que se tiene que hacer de manera constante para que generen justamente estas habilidades que se requieren, que implican casi 10 ítems, ¿no? Por ejemplo, uso de conceptos históricos, la citación de autores, tener una estructura clara. Entonces, esto se va a ir puliendo en la medida que se va desarrollando. Lo mismo sucede en la educación básica regular, ¿no? En la que si yo les voy a
pedir que analicen fuentes, por ejemplo, no puedo hacerlo una sola vez en todo el año, ¿no? O en todo el bimestre, sino que puedo utilizar diferentes experiencias de aprendizaje para colocar alguna fuente y hacer el análisis. O el uso de mapas, en el caso de ciencias sociales, ¿no? que estoy, en la que me estoy refiriendo. Hacer el análisis de mapas, que puedo, eso sí, cada vez que vamos avanzando en el año, se pueden hacer como que preguntas un poquito más profundas. Porque si ya veo que han llegado todos en el aula a determinado estándar, a determinado nivel de logro, puedo hacer un paso más, ¿no? Por eso es importante algo que no está dicho en el diseño curricular, que son las habilidades que requiere cada curso, ¿no? Que están vinculadas, en todo caso, con las capacidades, ¿no? Gracias, Andrés. ¿Alguien más del panel quisiera complementar? Yo solamente agregaría a lo que ha dicho Andrés, si el ensayo es un texto complejo, si es un texto que exige pues, mucho rigor al momento de su elaboración, pues yo me reafirmo en la idea que comenté hace un momento, los productos intermedios. Creo que en este caso, un producto intermedio que me permite saber o reconocer el nivel real en el que se encuentran los estudiantes, podría ser el artículo de opinión, ¿no? Como para explorar en qué nivel se encuentran, cuál es el nivel real, cuánto me falta para poder llegar al estándar y saber exactamente qué decisiones tomar, ¿no? Y qué aspectos abordar del ensayo. Y creo que de esa manera estaría cubriendo allí parte de lo que en algunos casos denominamos la laguna, ¿no? Entonces creo que en torno a esos resultados se podrían tomar decisiones. Gracias, Eso ya. profesor Miguel. Gisela y luego Elisa, por favor. Sí, bueno, en el caso del área de investigación siempre es por el tema de carreras profesionales, ¿no? Entonces el tema de evaluación por competencias siempre se complementan, ¿no? Puesto que los logros de aprendizaje siempre se vinculan a la profesión en la cual se está formando y en el que ellos elaboran artículos académicos que nosotros conocemos como artículos de discusión, ¿no? Aspirando a que puedan incluso ellos, si son muy buenos, apoyarlos en su continuidad para una publicación, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Pero siempre con la mira de que ellos están formándose en el área de la investigación inicial, ¿no? Inicial. Son chicos de segundo o tercer año de formación. Y se tienen en cuenta esos aspectos, ¿no? Para que luego ellos lleguen preparados para lo que viene, que sería ya el área de tesis, ¿no? Y para netamente su propia investigación. Pero ellos siempre trabajan en base a procesos iniciales vinculados a su profesión y entonces obtienen un producto, ¿no? Que vincula justamente al logro que se quiere relacionado al curso y también al área que se estaba formando. Gracias, Gisela. Elisa, por favor. La pregunta era si es que existía relación entre evaluación formativa y el enfoque por competencias, ¿no? La respuesta creo que es sí, sí existe una relación directa porque y quiero centrarme en un concepto básico que es de la competencia. En realidad es un proceso que se va dando de manera paulatina, no es de que todos, si tienes 30 estudiantes, por ejemplo, en educación básica o en educación superior, todos alcanzan la competencia al mismo tiempo, sino que se va a ir desarrollando progresivamente y cada uno tiene su propia historia y su propio proceso para poder alcanzarlo. Y por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que generar diferentes actividades para que el estudiante se vaya ejercitando y vaya construyendo en el caso concreto del ensayo, ¿no? Si vamos al currículum nacional, vamos a ver que hay competencias en educación básica con respecto al área de comunicación, a la producción de textos. Tenemos estándares, los estándares están por niveles y dentro de cada nivel hay desempeños y habilidades concretas exactas que tiene que desarrollar el estudiante. Eso no se logra en un momento, sino que tienes que ir haciéndolo progresivamente y trabajando el ensayo por procesos. A lo mejor primero, como mencionaba Miguel, trabajar primero un artículo de opinión, luego tratar de hacer una entrevista de opinión, luego seguir avanzando con la parte de un primer borrador de un ensayo, ir viendo la parte de las fuentes y así sucesivamente, ¿no? Pero en cada hito que va avanzando el estudiante, tenemos que darle una retroalimentación en función de la competencia que se espera alcanzar, ¿no? Eso podría aportar. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Elisa, y a todos los miembros del panel por poder dar sus apreciaciones sobre esta
Primera pregunta. Tenemos también una pregunta de Juan Manuel López de un aspecto muy importante, que quizás no se han tocado las intervenciones, pero estoy seguro que tienen mucho que decir de ello, pero solo les pido 2 minutitos porque tenemos poco tiempo. Y la pregunta es, ¿qué experiencias podrían comentar respecto a momentos de coevaluación? Importante la coevaluación. Se habló un poquito de autoevaluación, de la evaluación del docente, sobre el estudiante, la autoevaluación, pero también yo sé que ustedes han trabajado la coevaluación. ¿Qué podríamos decir al respecto? Elisa. Sí, a ver, la coevaluación es algo súper importante porque permite mirar al otro, es decir, entre pares, ¿no? Porque a veces se cree que cuando se habla de retroalimentación en general, se cree que la retroalimentación solo la tiene que hacer el docente, pero en realidad esa retroalimentación también se puede trabajar entre estudiantes, de tal manera que la evaluación formativa también se puede hacer entre pares, entre los propios estudiantes e irlo cambiando, ¿no? Ahora, sí es importante que cuando se desarrolle la coevaluación se tenga bien en claro que el estudiante, ambos, han entendido bien lo que se está buscando aprender, ¿no? Que entienda bien qué cosa quieren aprender, qué cosa deben aprender, qué es lo que deben mirar, por ejemplo, en la evidencia y tener bien claro de qué se trata el instrumento, para que de esa manera puedan hacerse una retroalimentación entre pares e incluso ir cambiando. Es importante también ver quiénes se juntan, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien que esté más destacado en el curso con otro que esté un poco más bajo, o al revés, o entre ambos, dependiendo de la finalidad de lo que se quiera retroalimentar, ¿no? Pero es importante saber que la retroalimentación no solamente es responsabilidad del docente, sino que la evaluación es una actividad compartida con el estudiante y justamente se hace a través de la coevaluación. Gracias, Elisa. ¿Alguna intervención más? Gisela. Sí, en la Tecnológica de Perú hay un ítem que nosotros activamos para realizar lo que nosotros llamamos evaluación entre pares. Y los estudiantes tienen, como todos tienen acceso a la rúbrica, hay 2 momentos y eso obviamente lo hacemos con las actividades borrador, o sea, las que no intervendrían, se puede decir, las que no intervendrían para una evaluación de porcentaje, ¿no? De promedio, ¿no? Pero se valora este aspecto puesto que se apoyan entre sí, ¿no? Tanto lo que se ha logrado como lo que falta por lograr. Y de esa forma también los estudiantes que están evaluando a sus compañeros se dan cuenta de que hay ciertos aspectos que también a ellos les faltan, como que la coevaluación ayuda a que ambas partes se apoyen, ¿no? Antes de la pandemia los reuníamos por equipos dependiendo de un sorteo. Luego pasó a elección por puntaje, o sea, quien podía apoyar más al otro, ¿no? Con la pandemia se activó la evaluación entre pares de manera aleatoria. O sea, los equipos se podían turnar y se informaba sin saber quiénes eran el otro equipo. O sea, era una evaluación entre pares anónima, ¿no? Y de esa forma ellos podían comentar, ¿no?, lo bueno y lo que le faltaba al grupo, y esto apoyaba que yo también cerrara la retroalimentación de la evaluación de borrador del trabajo, ¿no? Es en el caso de una de las instituciones donde tengo la experiencia de la coevaluación. Gracias, Gisela. Bien, ¿alguna intervención más? Creo que se ha dicho ya casi todo. Vamos a, por tiempo, pasar a la siguiente pregunta, que es la última, es de Ángel Mamani. Él consulta lo siguiente, ¿no? Si en la práctica en el aula existen discrepancias o conciliación sobre la comprensión de la evaluación formativa a nivel de superior y educación básica, ¿no? Él menciona que siempre ha habido una desvinculación en la comprensión del enfoque, quizás docentes o directivos que entienden la evaluación formativa de otra manera, ¿no? Yo en algunos colegios escuchaba que la evaluación formativa era evaluación de conducta, o la evaluación formativa era la actitud frente al área, ¿no? Otros dicen la evaluación formativa es la evaluación de proceso, ¿no? Muchas prácticas, todas las clases, un pequeño examen al final. Ahí está la evaluación formativa, el proceso. ¿Qué pueden decir ustedes en su experiencia, ¿no? ¿Existe una comprensión actualmente, ya habiendo pasado estos 2 años de clases no presenciales por la pandemia, hemos regresado a la presencialidad, a una nueva presencialidad? ¿Ya hay una mejor comprensión del enfoque de la evaluación formativa o aún hay estos entendimientos que no contribuyen realmente a desarrollarla como se debe? ¿Qué podrían decir tanto en básica como en superior? Sí les pido 1 minutito cada uno para
poder, hay una super capacidad de síntesis para poder comentar. ¿Quién se anima a empezar, por favor? Adelante, Andrés, luego Gisela. Sí, si bien no tengo la mirada de todos los colegios, yo creo que sí todavía hay algunas necesidades, ¿no? De comprensión, que por eso lo señalaba en tema de los desafíos, ¿no? De comprensión del modelo, porque se sigue evaluando, por ejemplo, de manera numérica, haciendo de transformaciones, de equivalencias de números a letras después, por eso el 19 y 20 que pasa a ser una D cuando no lo es, ¿no? Entonces, todavía creo que hay esas deficiencias, porque claro, el docente busca pisar terreno firme cuando las condiciones son todavía poco claras, como fue el caso de la pandemia. O sea, pisar en terreno que tengamos claro y que nos dé seguridad. Entonces, ahí creo que pudo haber alguna dificultad para una comprensión mucho más plena de la evaluación formativa y del modelo por competencias en sí, ¿no? Que se ha avanzado en eso, pero no ha sido lo suficiente, creo yo. Gracias, Andrés. Gisela. Sí, creo que todavía falta efectivamente. Yo he tenido experiencia con estudiantes que son del colegio mayor o de los COAR, ¿no? Ahí creo que tenemos cierta afinidad todavía, ¿no? Como que ellos ya llegan con una mentalidad de cómo es evaluación formativa, porque cuando nosotros lo evaluamos en la universidad, ya ellos ya comprenden cómo es, ¿no? Pero en las otras instituciones depende, ¿no? Algunas particulares tienden a solicitar a docentes de universidades para que formemos a sus docentes en la elaboración de rúbricas que acompañen a esta realidad cuando pasen de colegio a universidad, ¿no? En el verano me tocó capacitar a 3 colegios, 2 parroquiales y un particular, justamente en base a esta visión, ¿no? Para los jóvenes de cuarto y quinto secundaria, que ya, ¿no? De ahí, después de las postulaciones, pasan a la universidad y no quieren que tengan esta dificultad. Si las instituciones educativas se preocupan en ese aspecto, ¿no? Estatales, o sea, ya no tendría el colegio, sino también la UGEL, la DREL, ¿no? Y más, y tendríamos este vínculo para que el alumno no tenga dificultad al momento de pasar del colegio a la universidad o al instituto, tenga este concepto de evaluación formativa clara, entonces no habría ninguna dificultad. Gracias, Gisela. Muy bien. Profesor Miguel. Sí, brevemente, Giancarlo. Bueno, primero, en este panel mixto que has sabido convocar, pues yo he visto muchas coincidencias. Creo que estas coincidencias pues son motivadoras también porque me llevan a pensar pues de que sí, tenemos claridad en torno a lo que implica la evaluación formativa, tanto en la educación básica como en la educación superior, ¿no? Sin embargo, cuando tengo oportunidad de conversar pues, con algunos chicos que ya egresaron del colegio, que están en la universidad, o me pongo a pensar en el proceso de selección tradicional que todavía ponen en práctica muchas universidades, pues digo, sí, pues la universidad está bastante distante de la evaluación formativa, ¿no? Como decía hace un momento, cuando conversaba con estos chicos que ya están siguiendo carreras universitarias, y te comentan un poco su experiencia y te hablan del examen parcial y del examen final y de la preparación que tienen tanto para el final como para los parciales, pues dices, ¿no? Que sí, pues todavía las diferencias son bastante amplias, ¿no? La brecha todavía es bastante significativa, ¿no? Porque yo creo que en el momento en el que empecemos a tener un vocabulario similar, en el que empecemos a manejar conceptos parecidos y que vayamos por la misma ruta, pues sí diré, pues creo que la brecha se está cortando, ¿no? Pero creo que todavía hay muchísimo que trabajar en ese aspecto. Gracias, profesor Miguel. Elisa. Yo creo que sí se ha logrado avanzar, pero que todavía constituye un desafío. ¿Ya? Y yo creo que aquí lo importante es plantear una pregunta de fondo que es ¿para qué evaluar? O sea, lo que yo observo como desafío es que en la universidad todavía hay docentes que obviamente, de hecho, tiene que haber un examen de admisión, ¿no? O sea, que no tienen claro el para qué evaluar. Si tú sabes con claridad que estás evaluando para formar al profesional, para que vaya avanzando, entonces vas a aplicar una evaluación formativa. Pero si tu intención es evaluar para
promover, para sacar al mejor perfil y que los que no son muy buenos se queden, es para más que nada calificar y para poder discriminar, como el examen de admisión, ¿no? El examen de admisión tiene una intención totalmente diferente a lo que es la evaluación formativa, porque su intención justamente es seleccionar a los mejores, ¿no? Entonces, es natural que sea el hecho de la evaluación, digamos, para poder identificar quién tiene las capacidades o las competencias para poder desarrollar con éxito una carrera, ¿no? Entonces, yo creo que todavía sigue siendo como un desafío esta relación. Sí tenemos coincidencias, pero que todavía falta mayor fortalecimiento y mayor claridad también para el propio, digamos, docente, tanto universitario como educación básica. Y también tener esa unidad a nivel del sistema educativo. O sea, no solamente me refiero al maestro, a los estudiantes, sino como país, lo que plantea el currículum nacional, lo que plantea los currículos de las otras carreras, ¿no? Porque también depende de cada universidad. Hay universidades que sí siguen un enfoque formativo de la evaluación y que lo tienen así en su propuesta curricular, pero hay otras que no, que más bien lo que buscan es ese para qué, digamos como la competencia, la competitividad, y que puedan salir profesionales muy competitivos, no solo competentes al mercado laboral, ¿no? Entonces, creo que aún todavía constituye un desafío y que mucho tiene que ver esta pregunta de para qué evalúo y cómo le está respondiendo cada universidad y cada colegio. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante, miren, tendríamos para hablar de muchos más aspectos de la evaluación formativa. Y miren, interesante también el haber hecho un panel transversal, ¿no? Que vea tanto la educación básica, la educación superior, encontrar coincidencias, también encontrar algunos aspectos que se tienen que ir conciliando, se tienen que ir trabajando, pero de hecho creo que es lo más enriquecedor, no solo con las preguntas planteadas inicialmente en las dos rondas, sino también con las intervenciones y los comentarios de los participantes que están aquí unidos tanto en el Zoom como también algunos están en el Facebook Live. Bueno, voy a hacerlo más complicado ahora, en 4 o 5 minutos voy a hacer las conclusiones. He tomado muchas notas, he ido sistematizando la información y bueno, espero hacerlo bien. Como conclusiones, aquí tengo algunas que voy a mencionar. En primer lugar, puedo decir que luego de todo lo conversado, la evaluación formativa requiere compromiso. Compromiso no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Si bien es cierto, el docente diseña una evaluación formativa, la va a desarrollar, la va a implementar, el estudiante debe ser consciente de este proceso. Hay terminología de evaluación formativa que debe ser familiar al estudiante. El estudiante debe conocer el propósito, el sentido de la evaluación para poder activar procesos metacognitivos y autorregularse. Es decir, realmente enfocarse en el aprendizaje, caminar hacia mejores niveles de aprendizaje. Como una segunda conclusión, he colocado que es importante tomar en cuenta una evaluación diagnóstica. A veces se piensa que la evaluación diagnóstica es otro tipo de evaluación, diagnóstica, formativa, sumativa, pero en realidad la evaluación diagnóstica es parte de la evaluación formativa, porque hay que partir de las necesidades reales, no es el punto de partida, conocer esos niveles en que están los estudiantes en el desarrollo de las competencias y poder trabajar en función a ellos para acompañarlos, para mediar como docentes y tomar las mejores decisiones. Nos acompañan los estándares, obviamente, pero también nos acompaña la atención a la diversidad, porque ya encontramos las necesidades particulares sobre las cuales podemos atender. Y la evaluación formativa es democrática, la evaluación formativa también atiende a la diversidad, a las distintas formas de aprender. He colocado como tercera conclusión que las rúbricas son, así como otros instrumentos que se han mencionado, son fundamentales para una evaluación formativa, ¿no? Pero una rúbrica descriptiva, detallada, que esté orientada a los propósitos, ¿no? Que sea criterial. Una rúbrica que no sea solo utilizada por el docente, sino que le sirva también al estudiante. Y ahí hablábamos de autoevaluación, hablaban también de la autoevaluación o evaluación entre pares, cómo la rúbrica va a orientar en los trabajos de proceso, los borradores, los productos intermedios, y esta rúbrica va a permitir resaltar lo logrado ya en la retroalimentación, como también dar a conocer por dónde puede mejorar, ¿no? Rúbricas proyectivas, con una mirada de futuro, ¿no? No rúbricas que van a descalificar, que van a desmoralizar, sino rúbricas que me permiten ver, estoy aquí, y cuál es el siguiente nivel, ya voy a ver, tengo que ir por aquí, necesito seguir desarrollando esos aspectos, ¿no? Y con un lenguaje también adecuado al estudiante, ya sea en básico o en superior, que pueda conocer ese lenguaje y entender realmente lo que se busca, ¿no?
compartir esas rúbricas, explicarlos, ¿no? Y que el estudiante maneje esas rúbricas. Como una cuarta conclusión, he puesto que es importante la retroalimentación, y una retroalimentación personalizada, como también se puede hacer de manera colectiva, colaborativa, una retroalimentación a toda la clase, ver distintas formas, ¿no? Una retroalimentación cercana, empática, de confianza, que afiance esa relación docente-estudiante. Una retroalimentación oportuna, ¿no? Porque si esperamos 3 semanas después, o ya cuando acabe el curso de retroalimentar, no le damos el valor a la retroalimentación, que es justamente permitir activar la metacognición y desarrollar mejores niveles de aprendizaje. Esta retroalimentación, si bien es cierto, tiene que ver con la tarea, con el producto, también con el proceso, también con la misma autorregulación, la metacognición que el estudiante desarrolla, y la persona, ¿no? Se mencionaba la persona, el yo, y aquí vemos también la diversidad, ¿no? Quizás no todos van a llegar al mismo nivel al mismo tiempo, pero vamos acompañando, vamos retando y vamos en ese camino. Como una quinta conclusión, ya entrando un poquito a los desafíos, he puesto que desafíos que tenemos son el tiempo, la cantidad de estudiantes, tanto en básica, en superior, y frente a ello, cómo aplicar la evaluación formativa. Algunas alternativas que ustedes ofrecían es el uso de las TICs, ¿no? Aplicaciones que nos pueden ayudar a agilizar esta retroalimentación. También la retroalimentación no solo individual, sino también colectiva, ¿no? Retroalimentación colectiva, toda la clase a través de videos o demostraciones. Y la autoevaluación y la coevaluación. Yo, mi experiencia también he aplicado con mis estudiantes la auto y la coevaluación, y a veces ellos se dan cuenta de aspectos que el profesor podría observarles, podría comentarles, destacar o sugerir, y ya cuando entregan el trabajo para una revisión que va a ser el docente, ya hay un mayor acercamiento a la competencia, al nivel que se espera. Entonces, importante este aspecto. Otro reto que se mencionaba es que hay que conciliar la evaluación sumativa con la formativa. Como, si bien es cierto que da resultados, hay que certificar, hay que validar, hay que dar una nota, pero cómo esos mecanismos para generar notas pueden ser formativos y no mecanismos que obstruyan el aprendizaje, ¿no? Yo destaco mucho en la educación básica. Actualmente se trabaja con los 4 niveles de aprendizaje: el nivel en inicio, proceso, logrado, logro destacado, ¿no? Que es la C, la B, la A y la AD, respectivamente. Y claro, a diferencia de una escala vigesimal, realmente esta escala más corta, más formativa, con un lenguaje que ya no es desaprobado, jalado, sino estoy en inicio, estoy en proceso y tiene un significado. Como incluso en la educación básica, el 4.º periodo es el que define el nivel de aprendizaje, ¿no? No es que las letras, como decía por ahí un colega, en alguna conversación me decía, yo promedio las letras, tengo 2 A con una B, mi promedio es A. No, las letras no se promedian, no son números, pero claro, vemos una tendencia, y cuál es el máximo nivel que ha alcanzado, eso es lo que define, ¿no? Y es el reto para la universidad también, porque seguimos con estas fórmulas que le dan pesos: 30% la primera parte del curso, el parcial 20%, la segunda parte del curso tanto por ciento, y el final tanto por ciento, y al final no logramos realmente ver sacamos un promedio, no importa, con pesos, pero ese promedio no refleja realmente el nivel de aprendizaje del estudiante, ¿no? Que se vería justamente pensando en ese producto final, como ya mencionaban, un producto integrador, resultado de productos intermedios o de una serie de actividades que van abonando a ese último producto de evidencia que nos permite verificar el logro de la competencia, ¿no? Previas retroalimentaciones. Eso colocaba también como una conclusión. Y finalmente, coloco por aquí, ya, es importante esa continuidad, ¿no? Tanto en el colegio, en la universidad, que se dé esta evaluación formativa, esta cultura, ¿no? Una cultura de evaluación formativa en todos los docentes, estudiantes, concientizar también a los padres de familia, ¿no? Y yo creo que, como decía uno de ustedes, los resultados de la evaluación formativa hacen que valgan la pena, ¿no? Cuando vemos que los estudiantes realmente valoran esa evaluación, que la utilizan, que les sirve, vemos esa mejoría en ellos, producto de la evaluación formativa. A veces las malas noches, a veces hacer la interpretación personalizada a cada uno, vemos que realmente da resultados, entonces nos anima también a nosotros, ¿no? Pero sí también es un reto para las autoridades educativas en los colegios, en las universidades, quizás ver el tema de cantidad de estudiantes por aula, también los cursos a los profesores, ¿no? Cantidad de cursos, de horas, para que realmente puedan ejercer esta evaluación formativa que requiere obviamente tiempo y dedicación. Eso he colocado como conclusiones, espero que no se me haya escapado algún aspecto importante. Yo estoy muy contento por este espacio. Gracias Elisa, gracias Gisela,
Gracias, profesor Miguel, gracias, Andrés, por estar aquí. Realmente es enriquecedor, ¿no? Es enriquecedor, estoy contento. Veo a los participantes que están colocando también algunas señales. Ahí veo un aplauso, veo unos globitos por ahí. Realmente creo que ha sido esta una oportunidad de intercambiar muchas ideas. Y antes de terminar, si quieren dar un mensaje final para despedirnos, aquí están todos los participantes conectados. Veo que han aumentado también en línea en el Facebook Live, así que para que puedan dirigirse a ellos con un mensaje final. Adelante, empezamos con el profesor Miguel Ceballos. No, solamente agradecer, Giancarlo, esta invitación, agradecer a cada uno de los colegas con los que se ha compartido este panel. Creo que ha sido muy enriquecedor. En lo personal, creo que ha sido una gratísima experiencia. Y a todos los que nos escuchan, yo creo que es importante este tema de la evaluación formativa porque nos permite sacar muy buenas conclusiones acerca de nuestra práctica pedagógica, acerca de nuestra práctica educativa. Yo creo que cuando nos formamos salimos con una mentalidad, salimos muy impetuosos, queremos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la universidad y a veces la práctica nos da otra información que deberíamos considerar también. Y yo creo que eventos como este ayudan muchísimo a tratar de conocer esa realidad educativa. Así que tomemos en cuenta todo lo que hemos escuchado el día de hoy y espero que Giancarlo tenga bien organizar otros eventos como este, que creo que son enriquecedores para toda la comunidad educativa en general. Muchísimas gracias por su presencia y por compartir su experiencia, profesor Miguel. Andrés González. Sí, efectivamente, igual que el profesor Miguel, muy agradecido contigo, Giancarlo, ¿no? Porque eso me ha permitido también reflexionar mis propias prácticas, ¿no? Que me ha ayudado a decirme, tengo que hacer un alto para ponerme a pensar un poco qué voy haciendo, ¿no? Que también me sirvió de una manera de autoevaluación, ¿no? También agradecido con los demás panelistas, porque me ayuda a tener otros elementos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el tema del tiempo, el tema de la cantidad de estudiantes, el tema de limitaciones, que en algún momento lo pensé, pero no, quise enfocarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y decía, pero sí es algo que se da, ¿no? Y que creo que todos sufrimos de una u otra manera con ello, ¿no? Por eso el tema de ajustar a veces en contenidos conceptuales, ¿no? Para poder hacernos un poquito de tiempo, ¿no? Para ver de cómo poderlo hacer. Eso y nada, pensar en que esta evaluación formativa es un proceso no solo requerido por el mismo sistema, sino que es beneficioso tanto para estudiantes como para docentes, porque nos ayuda justamente a esto, ¿no? A reflexionar sobre nuestro aprendizaje, nuestros niveles de logro y ver realmente en qué tenemos que ir mejorando, ¿no? En aprendizajes y por último, en última instancia, como profesionales y como seres humanos, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por participar en este evento y también le doy el pase ahora a Gisela Ascona. Muchas gracias por participar. Tu mensaje para todos los que estén escuchándonos. Sí, muchísimas gracias, Giancarlo, y a la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Luis de Montoya. Me hicieron remontar también igual a la forma de cómo yo evalúo, ¿no? Desde mis comienzos. Yo recién tengo solo 9 años en la docencia universitaria, todavía soy una bebita en la docencia universitaria, pero también me remontó también cuando yo enseñaba en colegio. Entonces fue recordar mucho de los procesos en los cuales tuve que asumir yo como docente para poder evaluar a los profesionales. No es fácil y sé que todavía me falta aprender más, pero espero que la pequeña experiencia que he podido mostrarles y también tanto mis angustias y mis desafíos sea también un reflejo de lo que los docentes en realidad todos pasamos, o sea, de nivel básico o superior. Creo que docentes en sí pasamos por este tipo de situaciones, ¿no? Y espero haber podido dar mi granito de arena en este evento y espero no haberlos defraudado. Para nada, muchísimas gracias, Gisela. De hecho, tu experiencia muy valiosa y creo que tu experiencia en combinación con toda la experiencia de este panel enriquece a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Elisa. Bueno, primero agradecer porque ha sido una oportunidad como
como para detenerme y poder mirar la propia práctica, ¿no?, que tenemos como docentes. Es una oportunidad. Agradezco también a mis colegas que están en esta mesa porque hemos podido intercambiar y mirar la evaluación formativa desde diferentes ángulos. El mensaje que les quiero dar es que la evaluación formativa en realidad es una evaluación de dos caras. Imagínense que fuese mi mano de esta parte y así. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa te da información para el estudiante para que pueda autorregularse y avanzar, pero también te da una información para el propio docente, para que pueda fortalecer su propio proceso de enseñanza, ¿no? A veces cuando hacemos la retroalimentación nos quedamos solamente en el estudiante, pero recordemos también que como docentes también tenemos que hacer nuestra propia retroalimentación, ¿no? O sea, el resultado del estudiante también es una mirada para mí. O sea, tengo que sentarme a esa retroalimentación tiene doble cara, ¿no? Y es lo que ustedes también van a aprender en este diplomado de evaluación. Yo insisto, como docente de la Ruiz de Montoya, que esta es una oportunidad también para todos ustedes para continuar trabajando o desarrollando y profundizando sobre este tema, ¿no? Gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Elisa. De hecho, muy interesante todo lo que has compartido. Y como mencionabas, tenemos el diplomado en evaluación formativa para el aprendizaje. Inicia el 22 de agosto. Estamos ya a poquito de iniciar, casi un poquito más de un mes. Y ya tienen también en el chat los participantes, el público aquí presente, la información para que puedan revisarla. Y estaríamos muy gustosos de compartir con ustedes esta experiencia del diplomado en evaluación formativa para el aprendizaje de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy bien. Hemos llegado al final. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, ha sido una noche, creo que salimos todos enriquecidos. Estoy muy agradecido con la Escuela de Posgrado por favorecer este espacio y agradecimiento con los panelistas que han estado aquí, compartiendo con mucha alegría, con mucha humildad su experiencia. Gracias, Elisa. Gracias, Gisela. Gracias, Andrés. Gracias, profesor Miguel. De hecho, ha sido una experiencia muy buena y espero en otra oportunidad poder reunirnos para seguir compartiendo sobre estos aspectos de la evaluación formativa y otros aspectos de la educación básica y superior. Muchísimas gracias a todos los presentes, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Esperamos que este conversatorio sea no solo de agrado, no solo de utilidad, de enriquecimiento, sino que nos ayude a seguir mejorando y cuestionándonos también nuestra práctica pedagógica, ¿no? Creo que hay que salir con afirmaciones, pero también con preguntas, ¿no? Preguntas sobre nuestra práctica para poder analizar y tomar decisiones valiosísimas. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.